Se los contaba al inicio de este bloque de Directo América. La semana pasada, la Tierra nuevamente volvió a sobregirarse, lo que significa que el planeta ya no tiene recursos naturales para sustentarnos en lo que queda del año. Y de ahora en adelante empezamos a consumir en negativo. El problema es que nuestros hábitos no están contribuyendo a mejorar la situación. De hecho, las organizaciones Global Footprint Network y World Wildlife Fund alertan que los seres humanos vivimos como si tuviéramos los recursos naturales de 2,5 planetas a nuestra disposición y solamente tenemos este. Para profundizar en este tema, estamos con Matthijs Bakkernagel, cofundador de Global Footprint Network, a quien ya saludamos y le damos las gracias también por estar en France 24. Muchas gracias. Bien, quiero preguntarte para comenzar, si los seres humanos estamos demandando más recursos de los que la Tierra puede entregarnos, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el resultado? Es como con el dinero. Si gastamos más dinero que ganamos, entramos en una deuda económica. Lo mismo con la ecología. Si gastamos más recursos de lo que se puede regenerar, el daño es cambio climático, deforestación, escasez de agua fresca, etcétera. Entonces eso es que vemos. Es un problema de imbalance. Exactamente. También para ponerlo como analogía es como si usáramos una tarjeta de créditos, solo que no sabemos quién va a pagar ese crédito que estamos Así es. usando. Matis, como comentaba al inicio, estamos comportándonos como si tuviéramos casi 3 planetas a nuestra disposición. De no cambiar esta conducta, ¿a dónde nos podría llevar esto en un futuro próximo o cercano a mediano plazo? Un poquito ya estamos, es un producto, es un impacto acumulativo. Entonces, no solo es lo que pasa ahora, pero es una deuda ecológica que se amplía cada vez que estamos en un déficit ecológico. Entonces ya vemos el cambio climático de hoy, pero es cada vez más fuerte. Pero se puede también atacar, podemos reaccionar, que es la respuesta más útil, es decir, que el futuro de un futuro con cambio climático y con escasez de recursos es cada vez más probable. Entonces, si nos preparamos, podemos tener una economía funcional. Si no nos preparamos, nos va a costar mucho. Y justamente quería detenerme ahí. Ya hablamos un poco del problema y de lo que está pasando. Quería hablar ahora de las soluciones. ¿Basta con corregir nuestros hábitos de consumo para manejar la realidad o es necesario cambios a escala global, por ejemplo, de involucramiento de grandes corporaciones o gobiernos también? Si lo vemos como un problema global, mucha gente no actúa porque es demasiado grande. Pero entonces lo veo más como un contexto, es el contexto en el cual funcionamos. Entonces, la pregunta más importante para nosotros es decir, ¿qué va a ser valioso en ese futuro? Y así cambiamos nuestras situaciones como ciudad, como hogar, como país. Es decir, ¿qué vamos a necesitar en ese futuro? Si seguimos invirtiendo en sistemas energéticos que no van a funcionar en ese futuro, nos dañamos a nosotros. Entonces, sí, los cambios son como en 5 grandes áreas. Cómo hacer más efectivo la ecología, entonces cuidar a los bosques, a la tierra, etcétera. Y la demanda son 4 cosas. Cómo estamos organizando las ciudades, porque como son las ciudades, indica cuánto consumimos, cómo producimos la energía, con carbono o con sol, por ejemplo, cómo comemos, como 50% de la biocapacidad del mundo ya está utilizado para comer. ¿Y cuántos somos? Si somos más gente, hay menos planeta por persona. Entonces, todos esos factores juntos definan cómo estamos sobreutilizando o utilizando bien la naturaleza. ¿Qué tan importante es hoy, por ejemplo, según estos factores, sobre todo el primero que tú mencionabas de los recursos, qué tan importantes son los manglares, por ejemplo, hoy en día para reducir huella de carbono y proteger el planeta? Todos son importantes. Por ejemplo, manglares claramente es uno de los ecosistemas más productivos del mundo y tiene mucha capacidad si los cuidamos y si los restauramos para absorber mucho más CO2 y también son importantes para los peces, etcétera. Entonces, es un ecosistema crítico.
también, pero no solo son manglares, es una parte, son muy productivos por metro cuadrado, Ujú. pero no tienen tanto terreno en el mundo en total. Exacto. Entonces es para todos los terrenos que debemos cuidarlos y es un poquito lo que no se ve especialmente, por ejemplo, en América del Sur. Eso realmente América del Sur es uno de los pocos continentes que tienen ya mucha capacidad ecológica y ellos tienen el poder ecológico para el futuro. Pero verlo como un bien, una ventaja, todavía no se ve tanto, ¿no? Siguen vendiéndolo barato y no lo ven como su poder ecológico, que realmente es su ventaja competitiva. Y justamente en cuanto a América Latina, ¿qué crees tú que podemos aprender de ciudades altamente sostenibles y ejemplos como Oslo o Estocolmo, por ejemplo? No diría que son altamente sustentables. Si vivimos como los suecos, por ejemplo, necesitamos como 5 planetas, ¿no? O como 4 planetas. Entonces, s- s- hacen cosas, pero todavía a un nivel mucho más elevados. Pero lo que podemos ver es cómo podemos cambiar las ciudades. Claramente necesitamos hacerlas mucho menos dependientes de la energía fósil, es que decir, por ejemplo, tráfico, que sea más tráfico público, bicicletas, caminar, etcétera, y también la eficiencia de casas. Si las casas son más densas, por ejemplo, y producido de una manera térmicamente energéticas para no tener que calentarlos mucho o resfriarlos muchos. Así podemos vivir con mucho menos energía y mucho más eficientemente. Es muy interesante, creo, lo que dijiste al inicio de tu respuesta respecto de los suecos. Si viviéramos como los suecos, necesitaríamos como 5 planetas, a modo de broma, por supuesto, eh, detrás de una realidad. Sin embargo, siempre en diferentes estudios, registros, o incluso desde el punto de vista del marketing, vemos que ciudades escandinavas o nórdicas siempre figuran como las ciudades más sustentables del planeta, pero al parecer, según lo que indicas, no es tan así. ¿Por qué se crea esta discordancia de esta información? Mm. Por eso no utilizo tanto la palabra sustentable, porque no es muy bien definida, ¿no? Ujú. Pero si la pregunta es, ¿qué tantos planetas tenemos? Uno, ¿qué tantos utilizamos? Así podemos ver críticamente si estamos dentro del presupuesto o no. Entonces eso lo hace mucho más específico y claro. Bien, tiene que ver con una definición entonces, quizás con aprender los conceptos Así antes de es. empezar a ponerlos en práctica. ¿Dónde crees tú que está hoy la mayor fuente de contaminación a nivel mundial? No solo es contaminación, estamos en competición para la regeneración de la tierra. Entonces necesitamos regeneración para comida, necesitamos para nuestras casas, necesitamos para energía, etcétera. Si vemos de porcentaje, ¿de qué dependemos lo más? Hoy en día, 60% de la dependencia de ingreso a la economía viene de energía fósil. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que tenemos que salirnos de la energía fósil, que ahora representa 60% del ingreso material de las economías. Entonces, lo gran desafío es cómo salirse de la energía fósil sin poner más presión a los otros ecosistemas. Por ejemplo, si vamos a utilizar más madera para hacer, para calentar o para cocinar, por Ujú. ejemplo, vamos a tener más presión sobre bosques, menos sobre energía fósil. Entonces tenemos que ver el todo, ¿no? El todo es qué tanto regeneración hay en el mundo, cómo la utilizamos sin sobreutilizarla.